¿Sabías que Manuel Belgrano nació un 3 de junio de 1770 en Buenos Aires, que en ese momento formaba parte del Virreinato de Perú? Nos ponemos en contexto. Se estaba desarrollando la independencia norteamericana del Imperio Británico y la Revolución Industrial, que implicó grandes cambios en la producción y el consumo de productos industrializados. A sus 13 años, en 1783, empieza sus estudios en el Real Colegio de San Carlos. 3 años más tarde viaja a España para estudiar Economía y Derecho en las universidades de Oviedo, Salamanca y Valladolid. Nos ponemos en contexto. En 1789 presenció la Revolución Francesa, que lo nutrieron de las ideas de libertad, igualdad y fraternidad. En 1793, Belgrano se recibió de abogado con medalla de oro. Sí, a sus 23 años. Regresando a Buenos Aires, es nombrado primer secretario del consulado, donde más tarde nombraría a su primo, Juan José Castelli, como suplente. Bueno, a ver, nos ponemos en contexto. En Europa, el maestro Campomanes le había enseñado que la auténtica riqueza de los pueblos se hallaba en su inteligencia y que el verdadero fomento de la industria se encontraba en la educación. En Córdoba enseña Derecho, crea escuelas de dibujo, matemática y náutica. Es precursor del cuidado del medio ambiente. Aprovecha la propagación de los periódicos para difundir ideas sobre educación de las mujeres, agricultura, ganadería, industrialización y ecología. Colaboró en el Seminario de la Agricultura, Industria y Comercio, dirigido por Hipólito Vieites. En 1806, durante las invasiones inglesas, Belgrano se incorporó a las milicias criollas en defensa de la ciudad, donde también estuvo Güemes, otro grosso. Tras la ocupación se retira a la banda oriental para no jurar obediencia a los invasores. Con mis ideales no. 3 años más tarde defendería a Santiago de Liniers, el virrey nombrado por el pueblo, de un motín español, y cuando la Junta de Sevilla lo reemplaza oficialmente por Cisneros, Belgrano continuará con sus esfuerzos para ver progresar las tierras y fomentando junto a Moreno, otro grosso, la libertad de comercio. En 1810, cuando tenía 40 años, cumplió un rol protagónico en la Revolución de Mayo. Fue nombrado vocal de la primera Junta de Gobierno. Continuó dirigiendo y editando el Correo de Comercio, en el cual expresó que no se oiga ya que los ricos se devoran a los pobres y que la justicia es solo para los ricos. Aunque no era militar profesional, la primera Junta nombró a Belgrano al mando de la expedición al Paraguay. Fue detenido y derrotado el 19 de enero de 1811 en Paraguarí. En su retirada libró la batalla de Tacuarí el 9 de marzo de 1811, donde fue nuevamente derrotado por las fuerzas de Velasco, apoyado por el Cabildo de Asunción. Esto abriría camino para la independencia paraguaya. Nos ponemos en contexto. Producida la revolución del 5 y 6 de abril de 1811, que permitió al sector moderado saavedrista asegurar el control de la Junta Grande de Gobierno, eliminando al morenista. Una multitud convenientemente convocada presentó al Cabildo un petitorio dirigido a la Junta donde exigían que se presente porque había cargos en su contra. Belgrano era considerado no solo como un morenista, sino como un peligro potencial al estar al mando de un ejército de aproximadamente 3.000 hombres en operación. Finalmente, el 9 de agosto de 1811, los cargos contra Belgrano quedaron anulados. Fue tal el valor y el honor a la patria que le devolvieron los grados y honores. En octubre de 1811, Belgrano se encontraba nuevamente en Paraguay, enviado por el primer triunvirato, y el día 12 firmó con el gobierno paraguayo un tratado de amistad, auxilio y comercio para una confederación. Belgrano continuó como jefe del regimiento de patricios, y para recomponer la disciplina, el regimiento fue enviado a Rosario a vigilar el río Paraná contra los avances de los realistas en Montevideo. En Paraná, el 18 de febrero de 1812, con la aprobación del triunvirato, se adoptaría una escarapela blanca y celeste propuesta por él. Allí, en Rosario, a las orillas del río Paraná, el 27 de febrero de 1812, enarboló por primera vez la bandera argentina, creada por él con los colores de la escarapela. Lo hizo ante las baterías de artillería que denominó Libertad e Independencia, donde hoy se ubica el Monumento Histórico Nacional a la Bandera. El mismo día que hizo flamear esa bandera, era nombrado jefe del Ejército del Norte. El 19 de marzo de 1812 se hizo cargo del mando de la posta de Yatasto. El 23 de agosto de 1812 inicia la retirada, disponiendo la evacuación de Salta y Jujuy, movilizando al pueblo, cediendo el territorio despoblado y sin provisiones, destruyendo todo cuanto pudiera ser útil para el enemigo. Así fue que dirigió el éxodo jujeño, una hazaña táctica. Fue alcanzado en el combate de las Piedras, donde perdió algunos hombres, pero ordenó un contraataque que resultó exitoso. La batalla de Tucumán, librada el 24 de septiembre de 1812, fue la más importante de las victorias revolucionarias de la Guerra de la Independencia Argentina. Belgrano reorganizó las tropas y avanzó hacia Salta.
El 20 de febrero de 1813 se libró la batalla de Salta, en la que logró un triunfo completo, haciendo inútil la defensa de las tropas de Tristán. Fue la primera vez que la bandera argentina presidió una batalla. Enfrentó a Pezuela el 1 de octubre en la batalla de Vilcapugio, donde en primer momento pareció que iba a lograr la victoria, pero un sorpresivo contraataque realista logró la victoria total para Pezuela. En ella perdió poco menos de la mitad de sus tropas y Pezuela supo que esperaba sus refuerzos porque le había robado la correspondencia. Por eso forzó rápidamente una nueva batalla, la de Ayohuma. El 14 de noviembre fue la segunda completa victoria realista. En enero, Belgrano debió dejar el mando del Ejército del Norte al coronel José de San Martín, otro grosso, quien había sido uno de los jefes de la Revolución del 8 de octubre de 1812. Regresó a Buenos Aires, seriamente enfermo por afecciones contraídas durante las extensas campañas militares. En 1814, parte a Europa junto a Bernardino Rivadavia en una misión diplomática con el objeto de conseguir apoyo para la revolución, aunque Rivadavia llevaba intenciones secretas que Belgrano no conocía: negociar preferentemente con Londres y ofrecer la corona del Reino del Río de la Plata a un príncipe español o inglés. A su regreso de la misión diplomática en Europa a mediados de 1815, volvió a proponer, esta vez con el apoyo de San Martín, una monarquía constitucional. Esta posición política no fue aceptada por los partidarios independentistas republicanos. Participó activamente en el Congreso de Tucumán y el 9 de julio de 1816 se declaró la independencia y el Congreso aprobó la bandera de Belgrano como insignia nacional. En agosto de 1816 Belgrano se hizo a cargo nuevamente del Ejército del Norte, pero no pudo organizar una cuarta expedición al Alto Perú, como era su sueño. A mediados de 1819, cuando estaba ya muy enfermo, el general Rondó, nuevo director supremo, ordenó que tanto el Ejército del Norte como el Ejército de los Andes, comandado por San Martín, abandonaran la lucha contra los realistas para aplastar las rebeldías provinciales. San Martín sencillamente ignoró la orden, mientras que Belgrano obedeció a medias. Se instaló en Tucumán, pero a poco de llegar fue sorprendido por un motín en esa provincia, que llevó al gobierno de su viejo conocido Bernabé Araoz y terminó con el general en prisión. Su médico particular, el escocés Joseph Redhead, tuvo que interceder por él para que no fuera encadenado y preparó su viaje a Buenos Aires. Nos ponemos en contexto. Belgrano llegó a Buenos Aires en plena anarquía del año 20, ya seriamente enfermo, y fallece el 20 de junio de 1820. Así pasó a la inmortalidad el doctor y general don Manuel Belgrano. Respondiendo en redes. ¿Cuál es su nombre completo? Su nombre es Manuel José Joaquín del Corazón de Jesús Belgrano. ¿Cómo fue su infancia? Su infancia fue en Buenos Aires. Sus padres eran Domingo Belgrano Peri y María Josefa González Casero. Él fue el cuarto hijo y tenía 10 hermanos y hermanas. Conformaban una numerosa familia de educación esmerada y vida cómoda. Sirvieron al Estado en la milicia y en la administración o el sacerdocio, con dedicación y brillo. ¿Cuánto medía Manuel Belgrano? Medía un poco menos de 1,80 m. ¿Tuvo hijos? Sí, tuvo un hijo y una hija. Con María Josefa Escurra, la cuñada de Rosas, tuvo un hijo el 30 de julio de 1813, llamado Pedro Pablo. Fue criado por Juan Manuel de Rosas y Encarnación Escurra. Y con María Dolores Helguera tuvo una niña, María Mónica del Corazón de Jesús. ¿Sos daltónico? Se dice que Belgrano era daltónico porque usaba colores estridentes al vestir y eligió tonos grises para el pabellón nacional, pero esto se debe a la escasez cromática extendida hacia fines del siglo XIX. Había pocos pigmentos. Los exámenes oftalmológicos presentados por los médicos de la época demuestran que distinguía perfectamente los colores. Sobre la bandera nacional, recibimos todas estas preguntas. Cuanto a la elección de los colores de la bandera nacional, tradicionalmente se ha dicho que Belgrano se inspiró en los colores del cielo o en haber sido devoto de la Virgen de Luján. Sin embargo, la elección es estratégica. Los colores de la dinastía borbónica, el azul celeste y el plata blanco, fue una solución para evitar el estatus rebelde. Belgrano la tenía clara. El objetivo era tener un simbolismo soberano. Además, nuestra bandera tiene el dog face. ¿Qué dos enfermedades padeció? ¿De qué murió Manuel Belgrano? ¿Cómo murió? ¿O por qué murió? Belgrano padecía paludismo, que es una enfermedad causada por una picadura de mosquito, y tripanosomiasis, entre otros males. Falleció de hidropesia, que es la acumulación de líquidos en cavidades o tejidos. ¿Qué sintió cuando lo encarcelaron después de la campaña al Alto Perú? Para Belgrano, el momento elegido para su destitución no había sido el más adecuado por las relaciones o negociaciones que se estaban realizando con los paraguayos, portugueses, artigas e incluso los enemigos de Montevideo. En
1812, Belgrano dijo: «Los bribones del 5 y 6 de abril me perjudicaron y perjudicaron a la patria». ¿Qué ventaja se saca de mentir? ¿Qué relación tenía Belgrano con el cannabis? Belgrano desconocía los efectos psicotrópicos, su interés residía en la fibra de cáñamo y en el desarrollo de la agricultura en el entonces Virreinato del Río de la Plata. La fibra obtenida de la planta se utilizaba para fabricar tanto como las sogas de las velas de las embarcaciones e incluso las calaveras de Cristóbal Colón tenían velas hechas con este material. ¿Belgrano propuso un rey inca para América del Sur? En 1816, Belgrano expuso ante los diputados del Congreso de Tucumán una propuesta de instaurar una monarquía casi nominal que le ofrecía el trono a los descendientes de los incas. Juan Bautista Tupac Amaru, el único hermano de Tupac Amaru II, con el objetivo de lograr el pronto reconocimiento a nivel internacional de la independencia argentina. Su propuesta fue ridiculizada por sus contemporáneos porteños, encabezados por Tomás Manuel de Anchorena, que apoyaban la formación de una república. En los registros del cementerio de Recoleta, sobre el entierro de Juan Bautista Tupac Amaru, el inca que Belgrano intentó coronar como el rey de las independizadas Provincias Unidas de Sudamérica. ¿Es verdad que le pagó al médico con un reloj? En su lecho final fue examinado por el médico Joseph Redhead, que lo atendió en su casa al no poder pagarle por sus servicios. Belgrano tomó su mano y puso el reloj que el rey Jorge III de Inglaterra le había obsequiado. Las siguientes preguntas hacen referencia a los oficios, carreras o profesiones que ejerció Manuel Belgrano. Belgrano fue un abogado, economista, periodista, político, diplomático, militar argentino, impulsor de las manufacturas e industrias nacionales para garantizar la soberanía nacional. Sus ideales profundos hacen que se desarrolle en cada una de sus profesiones con gran pasión, siempre en plan de un sueño de formar un país libre e independiente. Eso lo lleva a ser militar, pero por sobre todo, fue nuestro héroe de la patria. ¿Por qué se opuso a los ingleses en 1806? ¿Cómo se sintió organizando y comandando el ejército que contaban con pocos soldados, armas y comidas? A Belgrano le era doloroso ver la patria bajo otra dominación y deja en claro al pronunciar su frase célebre: «Queremos al viejo amo o a ninguno». Sintió desolación seguramente, pero jugó con las cartas que tenía y bancó de su propio bolsillo las campañas emprendidas. ¿Pensó que iba a tener tanta repercusión en la educación? Esperaba que tenga repercusión, redactó lo que podemos considerar el primer proyecto de enseñanza estatal gratuita y obligatoria, presentando lo que hoy es Argentina. Fundar escuelas es sembrar en las almas. ¿Le afanaron los dientes a Belgrano? ¿Posta? Joaquín B. González y el coronel Richeri se llevaron los pequeños despojos del héroe. Se publicó una caricatura con el título Los ministros odontólogos. Cuando se les pidió explicaciones, ambos ministros argumentaron que la intención había sido mostrárselas al general Mitre. El papelón trascendió a los medios. ¿Valió la pena, estimado general? El miedo solo sirve para perderlo todo. Sos un padre de la patria. Mucho me falta para ser un verdadero padre de la patria. Me contentaría con ser un buen hijo de ella. Belgrano no para, no para, 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 no para, no para, no. Gracias a... Nos vemos en los próximos... ¿Sabías qué?